¿Te imaginas cómo puede ser el guión de un manga? ¿Cómo puede funcionar una buena historia en formato manga? Bien, cuando nos hacemos estas preguntas creo que siempre vamos a derivar a personajes icónicos, a un dibujo muy identificativo, ¿no?, del autor, de la autora, una historia que nos llegue personalmente, pero si tuviéramos todos esos elementos en nuestras manos, ¿cómo hacemos que funcione? Bien, pues eso es lo que vamos a tratar de averiguar aquí en este vídeo de Mapa Desbloqueado. Vamos a tomar algunas de las novedades que salieron el mes pasado en Distrito Manga para analizar todo desde el punto de vista de la estructura, casi acercándonos al formato del modelo de guión. Cómo hacer para que tus lectores estén ahí atrapados y que esto funcione por sí mismo. Quiero destacar, antes de nada, que bueno, en octubre hubo continuaciones de algunas sagas que hemos hablado mucho aquí en Mapa Desbloqueado y que me hace mucha ilusión saber cómo avanzan esta historia, ¿vale? Vamos a hablar de tres, en concreto, tres publicaciones, tres licencias de este sello editorial, de los cuales uno de ellos será el que tomé de ejemplo para analizarlo a modo de ver su estructura, sus trucos, por así decirlo, y entender a modo de guión cómo es que funciona, ¿de acuerdo? Así que bueno, dicho lo cual, vamos a ello. Mapa desbloqueado. Estoy muy ilusionado de que llegase el tomo 14 de una de mis sagas favoritas, Beck. La saga que ya he hablado muchísimo porque es de la más longeva y más exitosa, que ahora publica Distrito Manga en formato Kazenban, así enorme, grande, y que versa sobre músicos, ¿no?, que quieren vivir de su talento, de su arte, y va desde el minuto uno, desde que te estás acercando al instrumento, estás aprendiendo a tocar, a cómo creas una banda, cómo te mueves a través de la industria, a través de los conciertos, y cómo se va desarrollando una persona que se quiera dedicar a la música. La verdad es que me encanta esta saga, he hablado mucho en Mapa Desbloqueado, así que supongo que no es ajeno para vosotros este tipo de historia. Aún así, deberías leerlo. Si te gusta la música, si quieres saber lo que se experimenta desde el minuto cero a me he comprado una guitarra y no sé tocarla, ¿vale? Desde ese minuto hasta cómo alcanzar cualquier tipo de fama o éxito en el mundo de la música, lo vas a experimentar leyendo Beck. También, si eres músico, vas a ver muchísimos detalles que te vas a sentir identificado y vas a decir, oye, qué bien documentado está, cómo funciona, tanto el tipo de guitarra, el tipo de amplificadores, el tipo de conversaciones que se tienen entre músicos, los problemas técnicos que podemos enfrentarnos cuando estamos encima de un escenario, o sea, todo está muy bien recopilado en esta saga. Entonces estoy muy contento y Harold Sakuichi hace una obra espectacular y este ya es su tomo 14, o sea que tienes que hacerte con la colección, por supuesto. Especialmente este tomo vas a encontrar mucho que tiene que ver con las sinergias de la banda, con el tema de egos, con el tema de, bueno, los malsabores que te puedes encontrar en salas de concierto o con discográfica, ¿vale? Y las consecuencias que pueden tener cada cuota de fama que alcances en tu camino, ¿vale? Este tomo tienes que leerlo. Te voy a leer la sinopsis para que sepa cómo va la historia. Dice así: el legado de Eddie Lee sale a la luz. Leon Six busca las canciones inéditas que dejó Eddie Lee y su sombra, cada vez más alargada, se acerca inexorablemente a Beck. Mientras, Koyuki recibe una llamada de Sato diciéndole que hay un hombre que quiere conocerlo. Se trata de Dexter Adam, el vocalista de Hype, una de las bandas más influyentes del mundo. Sin embargo, las primeras palabras que pronuncia al ver a Koyuki son Devil's Way. ¿Cuál es la verdadera razón de su repentino interés en Koyuki? Además, hay una cosa que me hace muchísima ilusión y es que, bueno, es un secreto a voces que Haru Sakuichi, sobre todo desde que se documentó para crear esta historia, Beck, es muy fan de los Red Hot Chili Peppers, a los cuales amo, ¿vale? Y en este tomo en concreto tiene un guiño, nada más que abres esta tapa, un guiño evidente a los Red Hot Chili Peppers y a una imagen muy icónica de uno de sus videoclips más famosos, el videoclip de By the Way de estos californianos. Si eres fan o si has visto el videoclip, te va a sonar esta imagen muchísimo. Por supuesto.
Así que bueno, ya tenéis disponible el tomo 14 y ya me contaréis qué os parece. Por otro lado, casi en paralelo a esta numeración, tenemos otras sagas que ya hemos comentado muchísimo aquí, Ranger Riget. Bien, esta saga, que bueno, es otra de las licencias también longevas, ¿no? Ya estamos viendo de Distrito Manga, y es un shonen encargado de acción y de humor, y en el que no todo es como parece en un principio, ¿vale? No está claro quién es el héroe, quién es el villano. Os recuerdo que esto se inició todo en un Japón en el que, bueno, a más de 10.000 metros de altura aparece como una especie de nave alienígena en forma de castillo flotante, y hay unos aliens muy poderosos que no son lo que parecen, se lía la cosa. Bueno, pues ya van cada 15 tomos con la historia y todavía queda. Y se presenta en este formato clásico, ¿vale? Y no te lo puedes perder porque si te gusta este tipo de historia que mezcla un poco la ciencia ficción con la acción, con, ya te digo, con mucho humor y humor negro y tal, yo creo que te puede gustar bastante. Voy a proceder a leer la sinopsis de este tomo. Dice así: tras pasarse un año velando a Chakushi Usukubo en su lecho de muerte, D al fin regresa a la superficie. La Asociación Protectora de los Alienígenas ha quedado relegada al olvido. La patrulla ha recuperado su popularidad y Vicky se ha erigido como líder de una nueva organización. Pero a pesar de los numerosos cambios que se han producido a su alrededor, la ambición de D continúa intacta. Y ahora, con el fin de liberar a sus compañeros de su presidio en la fortaleza flotante, se propone llegar a la cumbre de la patrulla. Bien, pues no te lo pierdas. Y ahora vamos con una novedad, que esto es lo más importante, yo creo, una de las cosas más importantes que han llegado este mes de octubre, ¿verdad? Es una licencia nueva para Distrito Manga y que tiene una buena extensión como tomo número 1, la verdad, y vamos a poder disfrutarla a partir de ahora, y la verdad es que yo no me la pienso perder. Hablo de World Trigger. Está creado por el mangaka Daisuke Aishihara y mirad qué portada más guapa. O sea, es increíble la portada, me flipa, me encanta, y tiene muchos significados que a priori no podemos entender, pero a medida que vamos leyendo ya el tomo 1 ya van encajando las piezas, ¿vale? Para empezar, ¿quién es este? Que se supone que no es el protagonista principal, y aquí está en la portada. ¿Por qué? Ya lo cuento luego. Pero bueno, quiero que sepáis que este tomo, World Trigger, esta historia es genial. Básicamente se basa en ciencia ficción. O sea, yo creo que sería como su género, ¿no?, propio, aunque haya humor, aunque haya acción, pero la ciencia ficción aquí es lo que más presente está. Y aquí ya es diferente, porque aquí sí que se habla un poco como si diríamos multiversos, universos paralelos, ¿vale? Como que hay conexión entre universos paralelos, no solamente viene una nave extraterrestre, ¿vale? O sea, lo cual también es muy estimulante. Bien, dado que no es lo habitual también para mapa desbloqueado, primero voy a proceder a leer la sinopsis, pero ya os adelanto que al ser este un tomo primerizo, es el candidato que he escogido para analizar su estructura completamente y que analicemos cómo funciona un manga, ¿vale? Para que tenga lectores y atrape. Bien, pues vamos con ello. Pero antes quiero, lo primero, leer la sinopsis. Dice así: la ciudad de Mikado está bajo amenaza por invasores de otra dimensión, los Neighbors. Un estudiante de secundaria llamado Osamu Mikumo, que vive allí y tiene un fuerte sentido de la justicia, conoce a un misterioso estudiante recién llegado llamado Yuma Kuga. Enseguida congenian, pero Osamu desconoce que Yuma se ha acercado a él con intenciones ocultas. Comienza la aventura definitiva de ciencia ficción. Bien, pues lo primero que debo decir, aparte de que la portada me encanta, es que este tiene una particularidad, y es que tiene una portada reversible, que eso ya es muy diferente. Creo que no he traído ningún manga mapa desbloqueado que fuera así, no suele ser lo habitual. De hecho, aquí vamos a poder ver que tiene esa otra portada, y aquí sí vemos al protagonista. Este es el protagonista, digamos, principal. No sé qué portada os gusta más, ya me lo decís en comentarios, a ver cuál preferís. Yo de momento me quedo con esta. Pero bueno, ahí tenéis la opción de poner a vuestro antojo, en vuestra tontería, la colección de World Trigger, ¿de acuerdo? Es decir, estamos ante
una historia de ciencia ficción con una atmósfera de fondo belicista y que es muy curioso, al menos para mí, ver cómo una ciudad completa renuncia a su autodefensa para ceder, digamos, ese poder, esa responsabilidad a un grupo, a un cuerpo de élite, con todas las ventajas y riesgos que eso supone. Ya os hacéis una idea. Bien, pues en esta aventura los protagonistas son jóvenes estudiantes, y esto no es azaroso porque pasa en muchísimos mangas. ¿Por qué? Ya empiezo a analizar un poco a modo guionista, porque así es más fácil que un amplio número de lectores se identifiquen directamente con los protagonistas, ¿vale? Y este truco habitual aquí se emplea, y vamos a ver que, bueno, no todos son estudiantes y realmente no todo el mundo es quien parece ser. Y es que desde aquí vamos a hablar desde su estructura, sus trucos y lo que no se ve a simple vista, que parece ya como habitual, pero que está muy bien pensado para que esto funcione. ¿Vamos a ello? Pero antes, que siempre me gusta, voy a poner el resto de mangas por aquí para que se vea bien. Así vamos a ir. Una vez que tenemos ahora ya decorado aquí nuestro fondo, voy a ponerme mi gorra oficial de guionista. Y ahora sí, vamos de lleno con World Trigger y los secretos que guarda. Bien, para hablar de World Trigger he tomado muchísimos apuntes, porque la verdad es que hay bastante de lo que hablar. Y todo ello con la intención de ser sutil para no hacerte spoiler y que puedas disfrutarlo y que puedas sorprenderte con cada plot twist que te vas a encontrar a lo largo de todos estos capítulos, ¿vale? Así que, bueno, intentaré ser cuidadoso. Por cierto, todo lo que escuches aquí, si estás de acuerdo, si no estás de acuerdo, si has aprendido algo nuevo o si se me ha pasado algo por alto, coméntamelo, te leo, porque la verdad es que así creo que es una forma de que la comunidad crezca y que podamos aprender mucho más acerca de guión, de estructura y de trucos narrativos que se utilizan en mangas para que triunfen. Y oye, quién sabe, igual eres tú el próximo mangaka que vas a utilizar estos trucos para hacerte rico vendiendo tu historia. Bien, comencemos con los apuntes sobre World Trigger. Para empezar, me parece ya un recurso muy bueno que en portada, la portada elegida para que salga primero, no esté, digamos, el personaje protagonista principal. ¿Por qué? Porque este personaje aquí donde lo vemos, le vamos a coger muchísimo cariño, es un personaje muy fuerte, es un personaje que nos va a intrigar muchísimo, lo cual, oye, marketing de 10, porque vas a volver a World Trigger por este personaje más que por el protagonista, te lo digo ya. Así que creo que también ya tenemos que partir de ahí, es un buen recurso. Además, de hecho, antes lo he dicho, que en la portada hay muchísimos símbolos y escenas y fragmentos de cosas que todavía no entendemos, pero que vamos a ir posando poco a poco a medida que vamos leyendo este tomo. Así que bueno, me parece el primer apunte ya de entrada. El segundo, me parece increíble el índice, ¿vale? En el índice encontramos, además son 16 capítulos, que no es un tomo breve, por así decirlo, o sea que está bastante bien. Y en esos 16 capítulos he visto como que hay una estructura bastante extraña, porque la verdad es que hay muchos que te suelen poner capítulos, digamos, numerados y tal cual, y ya. Hay otros que van, si tienen a lo mejor dos protagonistas y tal, van salteando, digamos, los puntos de vista. Pero este hace un poco loco todo, pero con mucho fundamento. Vemos que el primer capítulo es el prota, Osamu. El segundo es Yuma, aquí el personaje de la portada. El tercero es Yuma parte 2, que eso ya me explotó la cabeza. ¿Cómo que parte 2? El cuarto es Osamu parte 2. El quinto es otra vez Yuma y pone parte 3. Y dice, bueno, vale, aunque sea desorganizado, se están repartiendo entre ellos dos. No. El sexto capítulo ya va a Escuadrón Arashiyama. O sea que nos salimos de ahí. Y es como en plan de, vale, el punto de vista ahora no va a estar en ninguno de esos dos protagonistas. Aunque estén en primer plano y estén todo el tiempo en escena, ¿vale? Ahora sino en el escuadrón, ahí está el peso de la atención. El capítulo 7 es Aikitora,
El capítulo 8, Aikitora parte 2, y el capítulo 9, Aikitora parte 3. Este personaje, importantísimo, lo presentan al final del capítulo 6. Ahora hablaremos de ello, ¿vale? Pero para que veas, una trilogía de Aikitora, ahí de repente. Y vamos al capítulo 10, que es la directiva de Border. Para mí, el capítulo horrible, peor que tiene este tomo. Ahora explicaré por qué. El capítulo 11 es Yuichi Jin, uno de los mejores personajes que te vas a encontrar. Ahora lo cuento. El capítulo 12 es Chika Amatori. Capítulo 13, Chika Amatori parte 2. El capítulo 14 nos vamos a otro escuadrón, Escuadrón Miwa. Capítulo 15, Escuadrón Miwa parte 2. Y el capítulo 16, Escuadrón Miwa parte 3. Es decir, otra trilogía para cerrar el tomo 1 de World Trigger. Esta estructura, esa estructura extraña la verdad. La verdad es que a mí me estimuló mucho porque era como, vale, me estás delatando dónde quieres posar tu atención y dónde quiere que nosotros estemos pendientes de lo que va a pasar. Más importante para el desarrollo de la historia, te tienes que fijar que le van a pasar a ese personaje o a esos personajes. Entonces me gustó, la verdad, lo vi como también original. Yo te digo, no suelo ver índices de ese tipo, así que me pareció increíble. Y luego también al final de cada capítulo siempre hay una hoja que suele haber como un dibujo, a veces bien y a veces como infantilizado, de los protagonistas, y hay como dos tipos de descripciones que suele añadir, ¿vale? Uno es como ampliar un poco más información sobre esos personajes, y otro que me parece muy curioso es una notita del autor que te dice en un parrafito si le costó o no dibujar este personaje, o en qué se inspiró, o qué facultades le veía. Que eso yo lo suelo ver en otros tomos, cuando te lo lees, al final hay como una pequeña tarjetita que te dice, pues mira, particularidades o cómo fue el proceso y tal, que aquí también lo tienen. Aquí vemos que también lo tienen, así con dibujos más infantilizados y como como digamos tarjetas de personaje. Pero detrás de cada capítulo también encontramos como ese premio de ampliar información o el punto de vista del autor. Así que no te lo pierdas. Mira, para empezar creo que es muy importante atender cómo comienza esta historia. Comienza con un flashback, o sea, mirando al pasado, a un pasado que no te explican cuándo fue, qué pasó, ¿vale? Pero que es importante. Y ese flashback de este protagonista tiene, digamos, una escena con una pose concreta, con una pregunta concreta de un personaje, ¿vale? Que no conocemos y todavía no sabemos quién es. Eso supuestamente es algo que le pasó, ¿no?, a este protagonista en un momento y que se le quedó grabado, que le marcó. Bien, pues ese mismo despertar, digamos, que tiene el protagonista con esa escena en concreta, la veremos más adelante, incluso de forma evidente, como que se le conecta a ese flashback. Y al presentarse a los lectores, nada más comenzar y luego olvidarse, seguir la historia por otro camino, ¿qué pasa? Que cuando te llega ese momento de revivir ese flashback, para ti casi que también eso es un flashback. O sea, para ti es como, ostras, esto me suena y no me acuerdo de dónde venía. Claro, en la primera hoja, o sea, prácticamente. Entonces es un recurso de entrada ya que es bastante útil para crear como también una conexión en tu memoria, anclarse un poco ahí esta historia y conectar también emocionalmente. A partir de ahí hacen en pocas páginas, creo que son unas 5 carillas, ¿vale?, un contexto social, histórico, de todo lo que está pasando en esta sociedad en relación con estas incursiones, estos peligros de supuestamente, como vamos a decir, como una especie de alienígenas o seres extraños que se abren portales y atraviesan y vienen y hacen destrucción. Cómo se dio toda esa defensa a un cuerpo de élite en concreto para que protegieran a los ciudadanos, cómo ha asimilado ya la sociedad, dónde hay zonas de peligro y dónde no, y ya está un poco normalizado. O sea, todo eso te lo explican en 5 carillas, como casi como escena de clac, 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 clac. Ya estás enterado de todo. No te hace falta explicaciones largas, no te hace falta pasar un capítulo entero solamente para ponerte al día. No. Ya sabemos dónde jugamos, cuál es el tablero de juego, cómo es la sociedad, cuáles son los enemigos, cuáles son las amenazas y qué recurso ahora mismo de defensa se está empleando para contener esa amenaza.
Ya tenemos todo ahí, en pocas palabras, en pocas imágenes. Me parece también genial y un ejercicio bastante fuerte de síntesis y de talento para lograr expresar en pocas viñetas ya todo ese universo, digamos, y de dónde partimos. A partir de ahí vemos la presentación clásica del protagonista como el típico pringao. Además es el típico pringao que tiene un sentimiento alto de justicia, ¿vale? Esto es importante porque hay muchos protagonistas que empiezan así, ¿no? Son estudiantes para que te identifiques tú como lector. Es un pringado para que todo el mundo también, digamos que a la gente que vemos más débil, es como que sentimos como más fácilmente que tenemos que ir con él. No te digo ya que apoyarle siempre, pero sí un poco en plan de no quieres que le vaya peor las cosas, porque es muy fácil ser como el más todopoderoso y que todo te salga bien, pero ser un pringao al que tiene que sortear un montón de obstáculos y a ver si le sale bien, o aún así tampoco le va a salir bien, pues hombre, al final también es un recurso que se utiliza para que tú vayas con él en su equipo, ¿no? Y otro recurso que utilizan es cuando llega el chico nuevo a ese contexto, del cual se sabe muy poco, pero es muy raro. Y muy raro, hablo así para ser abstracto, para no decir spoilers, ¿vale? Es raro, tiene muchas cosas que dices tú, no es muy de aquí esto, pero claro, nosotros como lectores vamos a conocer ya rápidamente cosas que el resto de personajes, incluido el protagonista principal, no saben. Y esto es un recurso muy cinematográfico, ¿no? Se me recuerda a una película en el que había como una especie de escena y si solo viéramos eso y luego nos enteráramos de lo que hay debajo de la mesa, pues ok, en plan de nos vamos enterando a la medida que hay los personajes, pero tú puedes conseguir una tensión creciente de los espectadores o lectores si por ejemplo muestras que debajo de la mesa hay una bomba y todos los comensales están distraídos, alegres, inconscientes de ese peligro. ¿De acuerdo? Ahí tú ya ganas, digamos, tensión y tú ya quieres seguir viendo hasta ver qué es lo que pasa. Bien, pues algo así pasa aquí, que se aparecen, para no hacer mucho spoiler, aparecen elementos que dices tú, vale, esto ya es un poco incluso cercano a la fantasía, vamos a decir entre la fantasía y ciencia ficción, pero eso no lo saben el resto de personajes al principio, solamente tú que lo estás leyendo y él que interactúa con ese elemento. Entonces como vale, ya tenemos un buen recurso para enganchar al lector. Podemos pensar también en lo que acabo de comentar, si él se comporta de forma extraña en una sociedad que más o menos todos entendemos las reglas de comportamiento, las reglas sociales y tal, ya te digo, más allá de que seas extranjero o no, a ti ya te causa también otro plus de intriga. ¿De dónde viene esta persona para que se comporte así? Porque tiene a veces un comportamiento como muy rápido, muy de actuar y otro muy ingenuo, ¿sabes? Como está todo bien con él. Entonces bueno, eso es otro elemento que parece como muy a la ligera, pero que funciona para que tú te hagas preguntas y tú observes con más atención a este personaje. Además, ambos personajes, el protagonista y este segundo protagonista, vamos a decir, se van a ver rápidamente conectados con una excusa un poco, bueno, banal, pero que vemos que de fondo hay como un sentimiento de responsabilidad y cierta conveniencia, ¿vale? Así que ojo ahí con esa otra dinámica que se va creando entre ambos. Avanzamos y encontramos ya el primer momento de amenaza multiversal. La acción siempre es necesaria para que todo funcione, para que se atrape también a los lectores y tal, pero en este caso hay batallas, o sea, continuamente. Y esta ya encontramos al principio la primera de ellas. Un poco ya para explicarte cuál es el peligro, que ya te hemos mencionado en esas 5 carillas rápidas, pero así te lo ves en primera persona, qué es lo que supone, cuánto esfuerzo supone combatirlos, entonces ya vas encajando piezas, ¿verdad? Y con este peligro no les queda otra que sacar a la luz cada uno de ellos un gran secreto que tienen y que, bueno, era sorpresa incluso para ellos, ¿no? Que no se conocen. Entonces nosotros lo descubrimos a la par que estos personajes, ya mojando los pies en el charco del spoiler, pero con una doble vida, ¿no? Digamos, una doble posibilidad que tienen en el día a día, pues vemos que, vale, las cartas con las que vamos a jugar son mucho más atractivas en cuanto a nivel de acción, a nivel de riesgos, a nivel de secretos que hay que mantener a toda costa o incluso amenazas
que pueden llegar a ser. Entonces, me parece también muy acertado. Todo eso estamos hablando todavía en el capítulo 1, ¿vale? Luego vamos a ir más rápido. Pero veo que en los primeros capítulos como que ha planteado muchos elementos que van a hacer que sí o sí funcione esta historia. Porque además, justo antes de acabar este primer capítulo, ¿qué encontramos? Aquí está el anzuelo. El momento flashback de decir, ostras, esto que acaba de pasar, esto es el protagonista, ¿no? Me ha recordado a esto. Y lo vemos ahí, expresamente, ¿no? Como que le recuerda ese flashback. Pero a ti, como lector, dices, pero es que a mí también me ha generado ese flashback a lo que leí al principio y a lo mejor ya llevaba 20 páginas. Y es como, oye, es verdad, esto lo vi yo en la primera página, ya se me había pasado desapercibido, porque tú sabes, esto que empieza y quiere avanzar y ver de qué va la cosa, ¿no? Y es como, ¿por qué habrán coincidido esos comportamientos, esas frases exactas de dos personajes que no tienen nada que ver entre ellos a priori? ¿Cómo es que han coincidido, no? Para el protagonista y le han hecho la relación directa en la memoria. ¿Bien? Pues eso se explicará más adelante, o sea, lo iremos deduciendo poco a poco, pero al principio te lo sueltan ahí. Este es otro anzuelo que te sueltan, ¿sabes? Vale, y justo antes de acabar ese primer capítulo, como todo final de capítulo de serie, digamos que se precie, hay una gran revelación que nos quedamos todos de piedra, ¿de acuerdo? Y claro, y ahí se te acaba el capítulo. Entonces dices tú, bueno, pues por supuesto voy de cabeza al capítulo 2. Así que ese es otro recurso como muy típico que ya estamos acostumbrados, ¿no? A verlo en serie, a verlos en novelas, que es como justo antes de acabar un capítulo dices algo, una revelación, algo que dices tú, vale, ahora necesito saber, necesito ver cómo se resuelve ese problema. Una vez que has metido ya al lector de lleno ya la historia, te puedes permitir que haya otros capítulos un poquito más flojos, pero este primer capítulo lo cierra también por todo lo alto, con todo el potencial. Por suerte, arranca ese segundo capítulo ya desde el final, ¿no? Desde justo ese final de impacto. O sea, que no es, y ahora te voy a contar otra historia antes de volver a ese punto y ver cómo se resuelve. No, por suerte no. Entonces es todo más fluido. Aunque eso sí, hay rebajas, se permiten meter rebajas de humor, de acción callejera, digamos. O sea que hay un montón de escenas que te van dando un poco de oxígeno a medida que vas leyendo para relajarte, sabiendo tú que eso no es lo más importante, pero que en realidad ya te van esbozando algunas cosas, como por ejemplo el tema del sentimiento de justicia que tiene el protagonista, o el tema del respeto o la ignorancia a ciertas normas habituales en la sociedad, ¿no? Por estos personajes. Y es que por eso este segundo capítulo ya pasaba a tener el nombre de Yuma, este personaje, digamos el personaje de la portada. ¿Por qué? Porque da prioridad a cómo se ve desde fuera esa sociedad y esos comportamientos, ¿vale? Bien, esto realmente engancha muy bien con el tema de que es un tipo raro, es algo chocante también para los protagonistas y para las personas que les rodean, y que se va destapando uno de los que yo creo que va a ser los temas fundamentales en World Trigger, que es el plantear, ok, las normas hay que cumplirlas, están para algo. Si tú tienes un alto sentimiento de justicia o de querer hacer el bien, tienes que respetar esas normas, pero cuando estás en una situación en la que la seguridad no está para nada garantizada, ¿saltarías las normas, intentarías sobrevivir o ayudar a otro? Porque sobrevivir es como más fácil, ¿no? Es como, bueno, si estás en vida en riesgo, que le den a las normas. Pero ayudar a otros que no conoces siquiera de forma desinteresada, ¿te saltarían las normas sabiendo que luego vas a tener unas consecuencias muy graves para tu vida? ¿O te mantendrías alejado y dirías, bueno, esto se va a solucionar conforme a los protocolos que hayan, yo mejor no intervengo? Esa dinámica, esa idea, esa ética es la que va a dar vueltas todo el tiempo en World Trigger, ¿vale? A lo largo por lo menos de este primer tomo. Lo vamos a ver repetidamente y yo lo voy a sacar a la luz, ¿vale? Es una cosa que está muy como de puntillas, parece al principio, pero vemos que es una preocupación fuerte y es como, ¿me estás diciendo tú que este manga también tiene esta idea un poco filosófica sobre ética, ¿no? En plan de cuándo saltarme mis principios y cuándo cumplir las normas y, ¿sabes? El capítulo 3 es como una ampliación realmente, ¿no? Sigue teniendo el nombre de este personaje y vemos
uno, primero, cómo se adapta muy rápido, especialmente gracias a los consejos de nuestro protagonista. Y dos, vamos a tener la oportunidad de conocer un poquito más del contexto de la sociedad en la que estamos. Es como ya te digo, una ampliación, ese capítulo 3. Y rápidamente vamos a llegar a otro momento de amenaza multiversal. Bien, es como decir, te he dado texto, te da información, vamos a rebajar esa receta con ahora mucho movimiento y una batalla, digamos. Esto pasa al final del capítulo y al comienzo del siguiente, del cuarto, y ya vemos que ese combate ya es un nivel más alto, ya es más exigente y ya nada está tan garantizado, a lo mejor como el típico primer combate que dices tú, bueno, ok, más o menos iba a salir adelante, ¿sabes? Entonces, claro, de nuevo aquí, pero expresamente sale otra vez eso. Conviene romper las normas para ayudar a los demás o incluso a gente que te está molestando directamente, o sea que realmente no les deben nada realmente, o mantenerte un poco al margen y que los profesionales, en este caso ese cuerpo de élite, intervenga cuando tenga que intervenir y tú no te metas en lío. Por supuesto, el sentido de la justicia, ya te hago el mini spoiler, siempre se va a interponer sobre todo para el protagonista principal. Mira, me meto hasta la rodilla en el charco del spoiler, casi nos quedamos sin protagonista, ¿eh? O sea, lo dejo ahí. Lo dejáis. El capítulo quinto arranca con esa acción, es como una continuación, pero ya vemos que ha cambiado de nuevo el nombre. El capítulo cuarto ya tenía el nombre del protagonista, porque de nuevo ponemos el peso en esa visión, ese punto de vista, y ahora nos traemos otra vez a este señor como el punto de vista. De hecho es la tercera parte. Entonces, en este caso es muy importante este punto de vista, porque una vez que ha sido influido por el protagonista, vemos como él va a intentar, que es muy listo, encontrar un punto medio entre cumplo la norma y me la salto y hago lo que me dé la gana. O sea, vamos a intentar en la escala de grises movernos para medio librarte o medio quedar justificado cuando hagas algo que realmente va en contra de las normas. Aquí vamos a encontrar muchísima acción, muchísimas imágenes impactantes, guapísimas, y también algunas explicaciones vitales. Para empezar, ¿qué son estos cubos que pueden ser así negros o de luz blanca, que son vitales para la historia? O sea, y te lo explican aquí ya, digamos, capítulo 5. Entonces, de hecho, hasta el propio logo lo habéis visto en el título, World Trigger, la O es un cubo. O sea, para que veáis la importancia que tiene. Entonces te lo explican aquí ahora, que tú lo vas viendo y no caes en la cuenta, ni siquiera sabes que existe al principio y luego no caes en la cuenta cuando lo ves, pero aquí te lo explican, la importancia que tiene. Es como, ok, me gusta, cuéntame más. Pero te van dando pequeñas dosis a lo largo de la historia. Bien, pues hasta aquí tendríamos un tercio del manga. O sea, ya hemos planteado mucho mejor cuáles son los protagonistas, sus personalidades, algunos de sus secretos, la relación entre ellos, la dinámica que tienen, la sociedad en la que están, su contexto, la amenaza, cómo es la amenaza y cómo ese sistema de seguridad que tienen no funciona del todo bien, ¿vale? Pues ahora continuamos con el siguiente capítulo, que ya cambia el nombre de uno de los escuadrones, porque digamos que vamos a tener ahí el peso, ¿no?, de la atención y del punto de vista. Y más allá de presentar, bueno, pues el nuevo personaje, veo aquí que se nos muestra que algo está cambiando, sobre todo con ese falso control de la situación que parece tener en esa sociedad ese, digamos, cuerpo de élite llamado Border, ¿vale? Bien, vemos que es un poco insuficiente, o a lo mejor, mejor dicho, humano, tiene fallos, ¿vale? Y también se genera y se desarrolla una gran mentira. Y este es otro de los recursos narrativos que se va a emplear para que esto funcione muy bien. Cuando tú sabes cómo ha pasado una cosa, se miente bestialmente, se miente a autoridades o a gente que te puede castigar por ello si se entera de la verdad, y ahora tú, como lector, sabes algo que algunos de los personajes importantes no saben. Entonces tú de nuevo estás con la tensión de decir, esto tengo que seguirlo porque sé que tarde o temprano esto va a explotar y le vas a explotar en la cara. Entonces quiero ver primero en qué cachitos se quedan si le explotan la cara, o cómo se libran de ello. Entonces es otro truco narrativo que están empleando aquí para que tú
sigas avanzando, porque ya te digo, estamos en el segundo tercio ya de la historia. También aquí se nos presenta una suerte de rival, no enemigo, un rival, es diferente, ¿verdad? Que va a ser vital a lo largo de la historia, que aquí es Aiki-Tora, y va a ser tan importante que su nombre, pues bueno, estará como nombre de los títulos de los 3 capítulos siguientes. O sea, ya te haces tú una idea de la importancia que tiene que tener esta persona. En estos capítulos, bueno, se genera una dinámica extraña entre este trío de personajes, ¿no? Este personaje nuevo que, vuelvo a decir, va a tener su nombre en los 3 capítulos siguientes, en plan, su nombre, segunda parte y tercera parte. Y este Kuma, que no sabemos todavía, bueno, ya lo conocemos un poquito más, pero hay mucho misterio alrededor de él. Y el protagonista, que es el pringao, pero con gran sentido de la justicia, digamos, que también tiene sus secretos, ¿eh? Bien, pues vamos a ver entonces la dinámica extraña, ¿no?, que se genera entre ellos. Y da la sensación de que todo el tiempo se trata de un juego del ratón y el gato, aunque parezcan educados y que se lleven bien entre ellos. Es como no bajes la guardia porque no te puedes fiar. Y a veces a lo mejor el que menos sospecha puede ir contra ti si le hace clic la mente, así que ten cuidado. Además se aprovecha para conocer más acerca del funcionamiento de los Border y vamos a conocer ese cuerpo de seguridad desde dentro. También se llega al punto de que nos encontramos ante una tercera amenaza multiversal, es decir, aquí hay que combatir de nuevo, y esta es muy diferente. Ya vemos aquí que el nivel, digamos, incluso le sobrepasa. Y bueno, hay también otro riesgo, que también es otro recurso brillante, que es un poco como lo que hemos dicho antes de cómo me salto las normas desde un punto de vista, digamos, de una escala de grises, ¿no? Para que no sea frontalmente, sino utilizar la inteligencia para ello. Pues aquí pasa algo similar con este personaje, ¿vale? Ahí tiene que, bueno, sobrevivir sin delatar qué es, cómo es y qué poderes tiene, por así decirlo. Entonces también te queda esa sensación de decir, oye, yo quiero saber cómo resuelve esta situación porque está todo bastante con el viento en contra. También aprendemos más de las armas y elementos que va a tener esta saga, ¿no?, de World Trigger. Es muy importante porque así vamos a comprender muy bien tanto las escenas de acción como qué es lo que no pueden hacer también ellos, ¿no?, cuáles son sus límites. Y antes del cierre de ese capítulo se presenta un nuevo personaje que, aunque tiene algunos comportamientos que la verdad no me encaja nada con el tipo de personaje que es algo que no entiendo, que por otra parte es muy japonés. Esto no es que no quiero hacer spoiler, pero creo que se sobreentiende lo que quiero decir. Aparte de eso, es un personaje realmente que es la leche, que ya se está presentando, se sabe poquísimo del personaje y tú dices, quiero que salga siempre, porque bueno, es de estas personas muy pro que van con apariencia, bueno, tranquilota y todo está bien y todo con buen humor, pero a la hora de la verdad es muy bueno. Entonces, bueno, aquí tenemos esa especie de presentación. Me recordó un poquito a Levi, ¿no?, de Attack on Titan, pero en otro rollo mucho más chill, por así decirlo, ¿sabes? Levi era como muy estricto, muy serio, y este es como un poco más, no pasa nada, colega, todo está bien, pero luego cuando hay que dar el callo es el número 1. Entonces por eso digo que es el momento, ¿no? Era el momento de presentar otro nuevo personaje y ya que te acabe de atrapar, por así decirlo, ¿sabes? A partir de ahí, mira, la única crítica que voy a hacer yo creo que a este primer tomo es que hay un pequeño capítulo que lo meten ahí un poco como para explicar cómo funciona por dentro el cuerpo de élite, pero a nivel gestión, a nivel altas esferas, y es politiqueo, y la verdad es que me parecen que los personajes parecen caricaturescos, muy mal conseguido. La conversación es muy vacía, muy hueca, y luego tiene la sensación de que todo es muy falso, ¿no? O sea, no está bien desarrollado ese capítulo. Es lo único, pero por suerte es muy breve, es el único que hay así en ese sentido, en este primer tomo. Así que bien, pero rápidamente pasamos y vemos que es algo muy diferente y mucho más interesante lo que viene a partir del capítulo 11, que es otro nuevo personaje, ¿no? El nuevo personaje que han presentado hace 2 capítulos, este que os digo que es muy pro. Bien, pues estos capítulos ya se llaman con su nombre, o sea que ya vamos a encontrarlo ahí como
presente, ¿no? Y esto, la verdad que es un tipo muy especial, siempre parece que va un paso por delante y ya entenderéis a qué me refiero. Y la verdad es que es una persona de estas que quieres tener todo el tiempo al lado para que te vaya guiando y para aprender muchísimo de él, porque es como muy accesible, ¿no? Teniendo un nivelazo. Sabe adaptarse muchísimo a lo nuevo y no juzgar, lo cual es muy importante, que no parece que eso sea muy habitual en esa sociedad, o no sé si la sociedad japonesa haya querido el autor, ¿no? Daisuke, expresarlo ahí de alguna manera. Pero claro, con esa apertura de mente también va a conocer algunos secretos de estos protagonistas y se lo va a tomar bien. Mágicamente se lo va a tomar bien, va a remar a favor, lo cual es un alivio para ello. Pero tú lo estás leyendo y dices tú, ten cuidado, que no conoces tan bien a este personaje y no sabemos todavía de qué pie cojea. Entonces, bueno, es un riesgo, ¿no? Es una moneda que lanzas al aire y no sabes con qué lado de la moneda te va a caer y tú esperas que sea a tu favor. Pero no se sabe y eso también está muy bien logrado. Llegamos al capítulo 12 y el 12 y el 13, bueno, pues va a tener otro nombre de personaje, que es otro personaje que se nos va a presentar aquí. Yo creo que es como que ya se va terminando de abrir el abanico de personajes para decir, y estos son, esta es la historia coral que te quiero presentar, ¿vale? Es un personaje que lo van a presentar bajo muchas capas de timidez, de ingenuidad, la que vemos, es de estos personajes que vamos a pensar todo el tiempo, porque está continuamente en peligro, porque todo el mundo le acosa. Pues se va a explicar rápido, ¿vale? Y ahora vamos a comprender, wow, lo frágil y lo poderoso que puede llegar a ser ese personaje, lo sepa o no lo sepa ese mismo personaje. ¿Qué pasa? Ese personaje se llama Chika, que es una chica. Y vamos a ver la relación, digamos, que hay a modo protector y protegida con el protagonista, con el pringao, digamos. Pero que realmente ya le vemos el potencial que tiene y sabemos que igual en el futuro esto va a ser al revés. Vas a tener que pedirle ayuda a Chika para que te proteja de otras amenazas. Para mi gusto, me hubiera gustado que se describa más, porque lo veo como muy el esbozo al principio, pero igual es que ha presentado ya tantos personajes y algunos con mucho peso que se está en la puntita del iceberg, ¿no? Es como, ya déjame que en otros tomos te vaya desarrollando ese personaje más. Aún así no es que salga poco, a partir de aquí. En estos capítulos, digamos, es lo que pesa es su punto de vista y vemos que le dan ese papel importante porque tiene un poder inmenso y se genera muy bien esa necesidad de protección, de quitarla del radar, digamos, de todo el mundo realmente. O sea que parece que la amenaza es una, pero luego la amenaza se multiplica en muchas direcciones. Habrá en este momento una cuarta amenaza multiversal, otra batalla, digamos. Y la verdad es que aquí le llevan bastante complicado. La psicología de estos ataques también está muy bien descrito, tanto cómo conduce, ¿no? Esto es otro truco no narrativo, pero sí visual, cómo ha diseñado este mangaka tu visión a la medida que vas leyendo, ¿no? O sea, es como el cine prácticamente. Un director de cine, su trabajo es controlar dónde vas a posar la vista, ¿no? Ahora quiero que te vayas con este chaleco rojo y luego quiero que te vengas a este lado de la escena cuando te viene la amenaza por aquí. Es como por ejemplo en los videojuegos, ¿no? Que se suele decir que siempre te ponen casi todas las amenazas que te salgan del lado, por ejemplo si vas por un pasillo, que te salgan del lado izquierdo, porque como que nuestra tendencia natural es irnos por el lado derecho. Como que lo sentimos como más vigilado o con más facilidad para defendernos, pero siempre el lado izquierdo queda más desprotegido. Pues esta serie de elementos psicológicos inconscientes aquí lo aplican muy bien con el dibujo, ¿vale? ¿Para qué? Para que vayamos rápidamente a través de estos capítulos y las pinceladas de información no nos molestan, digamos, a la hora de seguir con esta aventura. Y un elemento que utilizan aquí y ya nos delata que este personaje va a ser muy importante es que aquí encontramos por segunda vez un flashback, y un flashback de ella, de Chika. ¿Qué personaje, si fuera secundario o terciario, iba a tener un flashback? Solo tiene el protagonista al principio. O sea que aquí estamos viendo que si este personaje tiene
o un flashback, es que realmente lo está poniendo casi al mismo nivel. Aunque haya aparecido ahora al final, aunque apenas esté esbozada su personalidad o sus cualidades. O sea que es algo muy sutil, pero que estoy convencido que en el segundo tomo vamos a confirmarlo, seguramente cuando lo publiquen. Así que, bueno, yo lo dejo ahí. Y luego al final del capítulo y el comienzo del 14, digamos, ya inicia lo que yo llamo una trilogía de capítulos, ¿vale? Aquí, que está centrado en otro escuadrón. Va a tener otras motivaciones, mucho más turbias, y además desarrollará unas escenas de tensión y de batalla ya entre ellos. Es decir, no hay una amenaza alienígena, no hay una amenaza de un portal, no. Aquí estamos hablando que es un escuadrón que va a combatir por X motivo, no quiero tampoco entrar en detalle, contra ellos, ese grupo de personajes. Pues la verdad es que esa escena de combate creo que es mi favorita de este tomo número 1. Está muy bien hecha. Te mantiene casi sin aliento mientras la lees, porque es como todo que no te lo ves venir. Además está genial cuando lo típico de que te viene un grupo y cada uno es bueno en algo y encima todos te van a atacar casi cada vez. Dices tú, ¡guau! ¿Ahora cómo se sale de esta? Entonces está muy bien diseñada esa lucha. Para mi gusto se acaba rápido. Para mi gusto yo lo hubiera alargado un poquito más. La vais a disfrutar bastante. No os digo cómo acaba, por supuesto, no digo cosas que me muero de ganas por comentar, porque quiero que se disfrute y es el tomo 1 y hoy. Y aquí de nuevo vamos a ver que se sale a colación el tema de hay que cumplir las normas porque son normas ciegamente, pero hay excepciones. ¿Qué harías tú? Yo solo te digo que en esta lucha este personaje se gana el derecho de estar en la portada y el final de esta historia pone todo boca arriba, lo pone todo de vuelta y media, lo cual te explota la cabeza y tú quieres saber cómo continuar. Y de nuevo es como el final del primer capítulo, es algo tan drástico que dices tú, ¿y ahora me vas a dejar así hasta que se publique por Distrito Manga el segundo tomo? Lo cual es un aplauso, porque la verdad está muy bien hecho eso. Pues esto es World Trigger. Espero que te haya gustado este análisis, intentando ser respetuoso. Podría haber hablado con más detalle, pero no quiero tampoco estropearte esta historia. Así que solo he metido los tobillitos en ese charco de spoilers, ¿vale? He chapoteado muy poco. Pero para que también cuando lo leas sientas a la vez la precisión con la que está diseñado esto. O sea, que son como mecanismos de un reloj, ¿no? Que van moviendo y van impulsando uno a otro para que tú continúes pasando páginas y vayas disfrutando más y más de esta historia. Yo ya soy fan, ya estoy metidísimo hasta el cuello y quiero saber ya cuando sacan el tomo 2 de World Trigger. Espero que tú también, espero que te haya gustado esto y si es así, pues dale like, suscríbete a Mapa Desbloqueado porque va a llegar mucho más análisis y me lo he planteado. Creo que voy a analizar algunos otros mangas para que aprendamos sobre creatividad, sobre guión y estructura, no trucos. A mí me gustan los trucos narrativos. ¿Qué es lo que funciona? ¿Qué es lo que te funciona a ti? Cuéntame en comentarios. Nos vemos en el siguiente vídeo. Muchísimas gracias por verlo y hasta pronto. Mapa desbloqueado.